y este paciente tiene fiebre, presenta sangrado y tiene cáncer. ¿Cómo sabes qué tipo de anemia es? Es una anemia asociada a inflamaciones como enfermedades crónicas, infecciones y cáncer. Se presenta como una anemia moderada la mayoría de las veces y es la anemia más común en los pacientes hospitalizados. Pero para entenderla hay que hablar primero de la fisiopatogenia. En cualquier proceso inflamatorio como por ejemplo infecciones, cáncer o enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes, se producen ciertas citocinas e interleucinas. Estas van al hígado y el hígado, por consecuencia, empieza a producir hepcidina. La hepcidina es la molécula principal en la anemia e inflamación crónica. Para saber qué hace la hepcidina, vamos a entrar un poco y recordar el metabolismo del hierro. Recuerden que el hierro no los comemos, pasa por el estómago y se va a su sitio final de absorción, que es el duodeno. En el duodeno entra a los enterocitos, pero para poder salir de los enterocitos hacia la circulación necesita a la ferroportina. Esta puerta siempre está abierta, pero si nosotros tenemos inflamación y tenemos hepcidina, la hepcidina va a bloquear esta ferroportina, de tal manera que el hierro ya no va a poder salir del enterocito y se va a quedar atrapado dentro del enterocito y no va a poder salir a la circulación. Esto va a producir hipoferremia, pero con hiperferritinemia. Otro mecanismo de acción de la hepcidina es en los macrófagos. El eritrocito es fagocitado por los macrófagos y este pues libera hierro. El hierro sale por la ferroportina hacia la circulación. Nuevamente, la hepcidina internaliza esta ferroportina y es degradada por los lisosomas, de tal manera que el hierro tampoco está disponible en la circulación, queda atrapado en los macrófagos. Aunado a lo anterior, estas citocinas inflamatorias aumentan el daño oxidativo a los eritrocitos y hay más fagocitosis, aumentando así la entrada del hierro a los macrófagos. Pero este hierro recuerden que no puede salir, entonces como resultado hay una disminución de los eritrocitos por fagocitosis y una disminución del hierro circulante. Entonces tenemos que el hierro está atrapado en los macrófagos. Normalmente el hígado produce transferrina y esta transporta el hierro hacia los precursores en la médula ósea, uniéndose a su receptor de transferina. En la inflamación crónica, el hígado produce menos transferrina. Además, no transporta casi hierro porque está secuestrado y aunque la transferrina se puede unir a su receptor, no hay hierro para los precursores eritroides, dando como resultado baja síntesis de hemoglobina. El riñón es el principal productor de eritropoyetina y la eritropoyetina se necesita en la médula ósea para la diferenciación de las células eritroides. Cuando tenemos inflamación crónica, estas citocinas inhiben la producción de eritropoyetina de tal manera que no tenemos diferenciación en las células eritroides. Normalmente, dentro de los precursores eritroides tenemos al receptor de eritropoyetina en donde se une la eritropoyetina, pero estas interleucinas disminuyen la expresión del receptor de eritropoyetina en los progenitores eritroides, entonces la eritropoyetina no se puede unir, dando lugar a una disminución de la proliferación de los eritrocitos. Normalmente, esta unión de la eritropoyetina con su receptor induce el desarrollo de la eritroferrona, que se abrevia ERFE, por los eritroblastos. Esta viaja al hígado y suprime la producción de hepcidina, pero al no tener el receptor de la eritropoyetina, esta unión no se puede llevar a cabo, entonces no se produce eritroferrona y la hepcidina sigue elevada, perpetuando así el círculo vicioso de tener más hepcidina. Y otro mecanismo es que los radicales libres y las citocidas producidas por la inflamación inducen disfunción directa y apoptosis en los precursores eritroides. Las citocinas inflamatorias hacen que el hígado aumente la producción de hepcidina y disminuya la producción de transferrina. La hepcidina bloquea la ferroportina y hace que el hierro quede atrapado. Entonces, al tener menos hierro y al tener menos transportador, la hemoglobina va a bajar. También ciertas citocinas hacen que el riñón disminuya la producción de eritropoyetina, disminuyendo también nuestra hemoglobina, pero también esas citocinas disminuyen la producción del receptor de eritropoyetina.
Al tener menos unión eritropoyetina con su receptor, disminuye la producción de la eritroferrona. Recuerden que esta hacía que se bloqueara la hepcidina y al tener menos eritroferrona sigue aumentando la producción de hepcidina, perpetuando así el ciclo vicioso. Luego también los radicales libres y las citocinas producen un daño directo en los precursores eritroides en la médula ósea, teniendo así más hemoglobina baja. Con esta tabla vamos a hacer el diagnóstico de anemia de inflamación crónica y el diagnóstico diferencial con anemia ferropénica. Primero nos fijamos en la forma. Al tener poco hierro, en la anemia ferropénica son microcíticos, mientras que la anemia de inflamación crónica son normocíticos. La ferritina es el almacén de hierro. En la ferropénica está baja, pero en la inflamación crónica está elevada, recuerden, por la hepcidina. La transferrina es el transportador de hierro. En la anemia ferropénica no tenemos hierro disponible, entonces el hígado responde aumentando su producción, pero en la anemia de inflamación crónica las citocinas hacen que disminuya la producción de transferrina por el hígado. En el porcentaje de saturación, en las dos lo tenemos bajo porque hay poco hierro disponible. El ancho de distribución eritrocitaria, recuerden que era la variabilidad del tamaño. En la anemia ferropénica tienes diferentes tamaños y formas, por eso está alta, mientras que al ser normocítica, la anemia de inflamación crónica no tiene variabilidad en los tamaños y está normal. Ahora, estos dos casi no se utilizan en la práctica clínica porque no están disponibles en la mayoría de los hospitales, pero se tienen que conocer. El receptor soluble de la transferrina tiene como función captar el hierro unido a la transferrina para poderlo meter a la célula y usarlo en la síntesis de hemoglobina. Una fracción se libera en el plasma y es esa S que vemos que significa soluble. Entonces refleja qué tanto hierro está demandando la médula ósea. Como en la ferropénica necesita más hierro, se expresan más receptores, por eso está alto, mientras que la inflamación crónica puede estar normal o inclusive bajo porque recuerden que el hierro está atrapado. Este índice es una fórmula matemática que combina estos dos parámetros y entonces al combinarlos tienes una medida más robusta para poder diferenciar entre estas dos anemias. Recuerden, esto es lo más importante. Si se controla la enfermedad de base que te ocasione una inflamación, como infecciones, neoplasias o padecimientos inflamatorios, la anemia va a mejorar o se va a resolver. ¿Cuándo transfundimos al paciente? Cuando el paciente tiene síntomas graves como disnea, síncope, angina o la hemoglobina está muy baja. Pero recuerden que la transfusión solamente va a corregir los síntomas y no trata la causa. Hay medicamentos como los estimulantes de la eritropoyesis que se van a utilizar cuando tenemos la hemoglobina debajo de 10. Y estos se van a dosificar para mantener la hemoglobina lo mínimo necesario para que el paciente no se deba de transfundir. Y se van a suspender si el paciente no tiene respuesta, es decir, que después de 6 a 8 semanas de tratamiento la hemoglobina no aumente 1 a 2 gramos sobre decilitro. La mitad de los pacientes obtiene un aumento de 1 a 2 gramos de hemoglobina. Pero recuerden también el efecto adverso, aumenta el riesgo trombótico, entonces siempre hay que tener una balanza del riesgo-beneficio de dar este tratamiento. Estas son las dosis aprobadas. La eritropoyetina la utilizamos a esta dosis 3 veces por semana o a esta dosis fija semanal. Y la darbepoyetina se utiliza a esta dosis semanal o a esta dosis fija cada 3 semanas. Platícame si has visto un paciente así o tienes alguna duda. Si eres estudiante de medicina, te sigo dejando videos para que aprendas hematología.